En un mundo cada vez más atravesado por las crisis climáticas, los desastres ambientales y la desigualdad estructural, el agua se ha convertido en un recurso más importante que el petróleo. Ya no se trata solamente de un recurso vital, sino también de una herramienta de poder. Quien controla el agua, controla territorios, poblaciones, el futuro. Y es en ese tablero geopolítico donde se mueve Mekorot, la empresa estatal israelí encargada de manejar el agua tanto en Israel como en Palestina, y hace algunos años también en algunas provincias de la Argentina. Mekorot no es simplemente una compañía de infraestructura hídrica, es una pieza clave del entramado político-militar del Estado de Israel, acusada de implementar un sistema hídrico desigual en Cisjordania y Gaza, donde restringe el acceso al agua para la población palestina como forma de castigo colectivo, ha sido denunciada por organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y múltiples organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. Lejos de defender el derecho humano al agua, Mekorot lo administra como una mercancía estratégica, reservada para unos pocos y negada para muchos. En Argentina, mientras tanto, la empresa ha comenzado a firmar convenios con diversas provincias, entre ellas Mendoza, Río Negro, La Rioja, Chubut y Santa Fe, para llevar adelante planes de optimización hídrica. Estos acuerdos, transversales a los gobiernos de los últimos 14 años y especialmente respaldados y promovidos últimamente por el gobierno nacional de Javier Milei, han generado fuerte rechazo en organizaciones socioambientales, sindicatos, asambleas ciudadanas y espacios políticos que denuncian una avanzada de privatización y extranjerización del agua, encubierta bajo el eufemismo de eficiencia hídrica. ¿Cómo es entonces posible que una empresa señalada internacionalmente por vulnerar el derecho al agua en Palestina sea recibida como aliada en la Argentina? ¿Qué implica ceder información geológica, cuencas estratégicas y planificación hídrica a una corporación con vínculos estrechos con las Fuerzas Armadas israelíes? ¿Puede el agua entonces convertirse también en nuestro territorio en una herramienta de control y saqueo? Este informe busca responder esas preguntas con precisión, profundidad y sin concesiones. Nos proponemos investigar no solo las operaciones de Mekorot en Palestina y Argentina, sino también el perfil de sus principales autoridades, el rol del régimen de incentivo a las grandes inversiones como plataforma de desembarco y los riesgos que esta avanzada representa para la soberanía hídrica y el futuro de millones. Porque si el siglo XXI va a ser testigo de nuevas formas de colonialismo, es imprescindible identificarlas antes de que sea tarde. Así que quédate hasta el final porque este informe es revelador y al mismo tiempo potencialmente polémico. Mekorot fue fundada el 31 de enero de 1937 en el mandato británico de Palestina, 11 años antes de la creación del Estado de Israel. Sus fundadores fueron Levi Shkolnik, el ingeniero hidráulico Simcha Blas y Pinchas Foslovsky. La empresa fue establecida con el objetivo de suministrar agua a las comunidades judías en el territorio, facilitando así la expansión de los asentamientos israelíes en una región caracterizada por su escasez hídrica. Desde sus inicios, Mekorot desempeñó un papel crucial en la implementación de las políticas de colonización del territorio, utilizando el control del agua como una herramienta estratégica para consolidar la presencia judía en Palestina. La empresa fue responsable de la construcción de infraestructuras hídricas que permitieron el establecimiento y sostenimiento de nuevos asentamientos, especialmente en áreas áridas y desérticas. Con la creación del Estado de Israel en 1948, Mekorot se convirtió en una empresa estatal y en un pilar fundamental de la política nacional. Su papel se expandió más allá del suministro de agua a las comunidades judías, asumiendo la responsabilidad de gestionar la red nacional de agua, incluyendo la planificación, construcción y operación de infraestructuras hídricas a gran escala. A lo largo de las décadas, Mekorot ha desarrollado y operado una extensa red de infraestructuras hídricas, incluyendo el Acueducto Nacional de Israel, que transporta agua desde el Mar de Galilea en el norte hasta el desierto del Negev en el sur. La empresa también ha sido pionera en tecnologías de desalinización y reutilización de aguas residuales, posicionándose como líder en la gestión del agua en condiciones de escasez. Sin embargo, el papel de Mekorot no se limita al ámbito técnico o ambiental. La empresa ha sido objeto de críticas y denuncias por su participación en políticas de discriminación y control sobre el acceso al agua en los territorios palestinos, donde se le acusa de implementar un sistema que favorece a los asentamientos israelíes en detrimento de las comunidades palestinas.
El actual titular de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, no es un simple administrador estatal ni un tecnócrata hídrico. Su trayectoria está marcada por décadas de servicio en el aparato de seguridad y control israelí, lo que hace de su figura un punto neurálgico para entender el posible uso geopolítico y militarizado del agua como herramienta de dominación. Aharonovich nació el 22 de agosto de 1950 en Rehovot, Israel. Su carrera comenzó en la Policía Fronteriza de Israel, una fuerza paramilitar conocida por sus operaciones en territorios palestinos ocupados. Desde allí fue escalando posiciones en el aparato de seguridad del Estado israelí, hasta convertirse en general de brigada y posteriormente en una figura política de peso. Fue ministro de Seguridad Interna durante el gobierno de Benjamín Netanyahu entre 2009 y 2015, y también se desempeñó como ministro de Turismo en 2006. Fue miembro del Knesset por el partido ultranacionalista Yisrael Beiteinu, liderado por Avigdor Lieberman, otro exmilitar conocido por su retórica belicista y sus posiciones extremas respecto a la población palestina. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad Interna, Aharonovich fue señalado por diversas organizaciones de derechos humanos por encubrir o minimizar abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en los territorios ocupados. Supervisó operaciones de represión de manifestaciones y protestas civiles palestinas y defendió el uso del poder represivo del Estado, incluso ante denuncias internacionales. Su enfoque no era simplemente policial. Estaba moldeado por una doctrina militar que entiende el orden social como un campo de combate permanente y que transfiere esa lógica a todas las esferas de administración estatal, incluyendo, como veremos, el agua. En este marco, su designación como presidente del Consejo Directivo de Mekorot no puede considerarse un hecho aislado ni puramente técnico. Se trata, más bien, de un gesto simbólico y operativo que marca la militarización de la gestión hídrica, particularmente en los contextos más conflictivos como Gaza, Cisjordania y en un futuro no tan distante, otras regiones estratégicas donde Israel busca expandir su influencia a través de convenios internacionales, como en la Argentina. La pregunta que emerge es inevitable: ¿puede una empresa dirigida por un exministro de Seguridad Interna con experiencia en misiones represivas estar interesada solamente en garantizar el acceso equitativo al agua? La historia reciente de Mekorot en Palestina sugiere todo lo contrario. El agua no se reparte, se administra bajo criterios de supremacía. Las comunidades palestinas han denunciado sistemáticamente el uso del control hídrico como mecanismo de castigo colectivo, segregación territorial y debilitamiento económico. Así, bajo el mando de Aharonovich, Mekorot no solo mantiene su papel central en la infraestructura hídrica israelí, sino que lo refuerza con una lógica que trasciende el abastecimiento. El agua como herramienta silenciosa de ocupación, como mecanismo de disciplinamiento y como instrumento de control geopolítico. Por ello, cuando la firma israelí exporta su modelo de gestión hacia países de América Latina, incluyendo la Argentina, lo que se importa no es simplemente know-how técnico. También se importan criterios de seguridad nacional, ideologías de vigilancia y métodos de administración que tienen antecedentes en contextos de conflicto y represión. En ese sentido, el rol de Aharonovich en Mekorot es más que simbólico. Es directamente estructural. La empresa estatal Mekorot no opera solamente como un proveedor de servicios en el conflicto bélico israelí-palestino. En la práctica, se ha convertido en una herramienta estructural del régimen de ocupación, administrando el acceso al agua bajo una lógica que muchos organismos de derechos humanos han calificado de nefasta. Israel controla casi la totalidad de los recursos hídricos compartidos entre ambos pueblos, a pesar de que buena parte de los acuíferos se encuentran en territorio palestino. Mekorot, como brazo ejecutor de esa política, ha sido clave en la implementación de un sistema desigual de distribución del agua. Según datos de Amnistía Internacional, mientras que los colonos israelíes en Cisjordania pueden consumir hasta 300 litros de agua por día, los palestinos tienen acceso, en muchos casos, a menos de 70 litros, cifra muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que alcanza los 100 litros. Además, los asentamientos israelíes en territorios ocupados no solo reciben agua abundante, sino que también cuentan con una infraestructura moderna provista por Mekorot. En contraste, muchas comunidades palestinas deben depender de camiones cisterna o sistemas de recolección precarios, y en ocasiones incluso comprar agua directamente a Mekorot, obtenida de sus propios acuíferos, pero ahora privatizada por la potencia ocupante. Mekorot no solo reparte agua de forma desigual, también la usa como herramienta de presión política.
En múltiples ocasiones se han reportado cortes selectivos del suministro a comunidades palestinas enteras, sobre todo durante periodos de conflicto, manifestaciones o ataques del ejército israelí. Estos cortes no solo afectan la vida cotidiana, sino que obstaculizan servicios básicos como hospitales, escuelas y agricultura. Durante el asedio permanente a Gaza, la situación es aún más dramática. Informes recientes revelan que el 95% del agua disponible en la franja está contaminada y no es apta para el consumo humano. Esto es resultado de los bloqueos, la destrucción de la infraestructura hídrica local y la imposibilidad de desarrollar un sistema autónomo de tratamiento de aguas. Mekorot, en tanto administradora de los caudales que ingresan a Gaza, ha sido partícipe directa de esta catástrofe sanitaria. En 2024, el gobierno israelí redujo en un 94% el suministro de agua a Gaza. Este recorte fue denunciado como una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al tratarse de una forma de castigo colectivo a una población entera. El rol de Mekorot ha sido objeto de múltiples denuncias internacionales. En 2014, el gobierno de Países Bajos canceló un contrato con la empresa al considerar que su actividad violaba el derecho internacional. En el mismo sentido, diversas organizaciones sociales de Argentina, España, Chile y Sudáfrica han exigido que sus gobiernos rompan relaciones comerciales con la empresa y que expulsen sus operaciones de sus territorios. La desigualdad hídrica, tal como ha sido definida por activistas y organismos internacionales, no se trata solo de un desequilibrio económico, es una tecnología de control territorial, una manera de asfixiar poblaciones, destruir su autonomía y someterlas por medios no bélicos tradicionales, pero igual de eficaces. Lo más preocupante de este modelo es que se ha convertido en un producto de exportación. Las prácticas desarrolladas por Mekorot en los territorios ocupados se venden ahora como soluciones de eficiencia hídrica en otras regiones del mundo, particularmente en América Latina. Pero lo que se presenta como tecnología avanzada y saber técnico encubre en realidad una doctrina de control, que se basa en la desigualdad, la militarización de los recursos naturales y la exclusión de comunidades enteras del acceso al recurso. Señor presidente Mekorot, bienvenido a la Argentina. Gracias por compartir este encuentro con nosotros, a las demás autoridades de la empresa. Quiero destacar la importancia de la experiencia que significó el viaje a Israel en muchísimos sentidos, no solo en la experiencia de observar en territorio una forma de administrar un recurso escaso y hacer, gracias a esa administración, un gran país, sino muchos otros aspectos, ¿cierto? El aspecto tecnológico, el aspecto de desarrollo, la mirada estratégica. La llegada de Mekorot a la Argentina no responde a un hecho aislado ni a una casualidad. Por el contrario, se inscribe en una política de Estado transversal a varios gobiernos, que permitió el avance silencioso de una empresa cuestionada en todo el mundo a uno de los recursos más importantes de la Argentina. El agua, como uno de los bienes más valiosos del siglo XXI, ha sido convertida en objeto de interés geopolítico y fuente de lucro para actores externos, con la complicidad de las autoridades locales. El desembarco de Mekorot en la Argentina se remonta al año 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En aquel entonces, el ministro del Interior Florencio Randazzo y el secretario de Obras Públicas José López anunciaban un convenio de cooperación técnica con la empresa israelí, con el argumento de mejorar la eficiencia hídrica. Sin embargo, organizaciones sociales y expertos en recursos hídricos alertaron desde un principio sobre el riesgo de permitirle a una empresa extranjera, y particularmente a Mekorot, el acceso a información estratégica y la planificación de obras críticas. Aunque los acuerdos no prosperaron a gran escala en ese momento, sentaron las bases para el avance posterior. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Mekorot encontró condiciones políticas más favorables para expandirse, aunque sin grandes convenios a nivel nacional. La política de apertura al capital extranjero y el alineamiento con Israel, junto con la autonomía relativa que tienen las provincias sobre sus recursos naturales, permitieron que varios gobernadores firmaran acuerdos bilaterales con Mekorot de manera discreta. Durante esos años comenzaron a concretarse intervenciones técnicas de Mekorot en provincias como San Juan, Río Negro, Mendoza y Tucumán, muchas veces sin que mediara una licitación pública o consulta ciudadana. El gobierno de Alberto Fernández no revirtió esta tendencia, sino que la profundizó con un perfil más tecnocrático y de bajo perfil mediático. A través del Consejo Federal de Inversiones, varias provincias avanzaron en acuerdos con Mekorot bajo el pretexto de enfrentar la crisis climática y la escasez hídrica. En julio de 2022,
Unidos, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, encabezó la firma de un convenio de cooperación técnica entre 5 provincias argentinas y Mecorot. Aunque el acto fue presentado como un logro de planificación estratégica, no se debatió ni en el Congreso ni en las legislaturas provinciales. La falta de transparencia, nuevamente, fue una constante. Este acercamiento también se dio en un contexto de estrechamiento de lazos diplomáticos con Israel. La embajada israelí en Argentina participó activamente en facilitar los convenios, en lo que parecía ser una alianza de Estado a Estado, pero con consecuencias que exceden el plano técnico y rozan la cesión de soberanía. Con la llegada de Javier Milei al poder en diciembre de 2023, el avance de Mecorot en la Argentina se aceleró drásticamente. Aliado ideológico del Estado de Israel, el nuevo presidente promovió un modelo de gobierno en el que las empresas extranjeras son tratadas como actores privilegiados por encima del propio Estado nacional. Uno de los pilares de este modelo es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, impulsado por el ministro Luis Caputo, que garantiza beneficios fiscales, legales y aduaneros inéditos a empresas extranjeras, a cambio de inversiones que no están sujetas a auditoría pública. Bajo este paraguas, Mecorot firmó acuerdos con al menos 8 provincias, entre ellas Río Negro, Mendoza, Chubut, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Fe. El contenido de muchos de estos convenios permanece en la opacidad, pero se sabe que implican el acceso a la información geológica, hidrológica y topográfica sensible. En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo presentó un plan maestro del agua, en colaboración con Mecorot como la solución a la crisis hídrica. Aunque los datos de base usados por la empresa provienen de relevamientos realizados por organismos estatales y universidades públicas argentinas, lo que refuerza la idea de transferencia gratuita de conocimiento y recursos al capital extranjero. El avance de Mecorot en Argentina no podría explicarse sin el rol protagónico de los gobernadores. Desde Arabela Carreras en Río Negro, quien fue denunciada penalmente por ceder datos estratégicos sin autorización legislativa, hasta Ricardo Quintela en La Rioja, pasando por Cornejo en Mendoza y Osvaldo Jaldo en Tucumán, todos los firmantes de convenios con Mecorot han defendido públicamente estas alianzas como necesarias para el desarrollo, sin explicar por qué no se recurrió a organismos técnicos locales o acuerdos con universidades nacionales. En este sentido, la presencia de Mecorot funciona como puerta de entrada para otros actores israelíes, desde empresas tecnológicas hasta fuerzas de seguridad, como ya se ha denunciado en la Patagonia, donde efectivos policiales exhiben banderas israelíes en sus uniformes. El agua dulce es, indiscutiblemente, uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI. En un contexto de crisis climática, desertificación creciente y conflicto geopolítico por el acceso a fuentes naturales, la gestión del agua deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una cuestión de seguridad nacional. Por eso, el avance de Mecorot sobre cuenca, napa, fuentes de captación y redes de distribución en Argentina debería encender todas las alarmas. No se trata solo de un problema económico o administrativo. Lo que está en juego es el control soberano sobre un bien escaso y vital, que afecta tanto la producción agroindustrial como el consumo humano, el equilibrio ambiental y la subsistencia de comunidades enteras. En este sentido, ceder la gestión y planificación del recurso hídrico a una empresa extranjera, especialmente una con antecedentes como Mecorot, supone entregar una herramienta de presión política a una potencia extranjera. En Palestina, Mecorot ha sido denunciada sistemáticamente por utilizar el agua como un instrumento de castigo colectivo y dominación política. Informes de Amnistía Internacional, del Observatorio de Derechos Humanos, la ONU y organizaciones palestinas han documentado cómo Mecorot desvía fuentes hídricas enteras para abastecer colonias israelíes en Cisjordania, impone racionamientos extremos a la población palestina, incluso en contextos de emergencia sanitaria, impide el acceso a pozos y acuíferos a comunidades agrícolas palestinas y corta el suministro de agua como medida de represalia política. En la Franja de Gaza, el 95% del agua está contaminada y no es apta para el consumo humano. El bloqueo impuesto por Israel, sumado a la constante destrucción de infraestructura básica, hace que el agua potable sea un lujo para la mayoría de la población, y Mecorot juega un rol central en esta lógica. Estas prácticas configuran lo que muchos académicos y activistas califican como una forma de limpieza étnica lenta. Y si bien los contextos no son idénticos, existen alarmantes similitudes entre la situación de Palestina y lo que podría ocurrir en la Argentina.
Zonas con recursos hídricos abundantes pero escasa población como la Patagonia podrían ser estratégicamente intervenidas, privatizadas o militarizadas. El acceso a bases de datos geológicos e hidrológicos, como los que ya han sido entregados a Mecorot en Río Negro, Chubut y La Rioja, permiten modelar escenarios de escasez artificial o reorientación del recurso en función de intereses comerciales o geopolíticos. Las poblaciones rurales, campesinas o indígenas que resisten el extractivismo hídrico podrían ser marginadas, judicializadas o despojadas de sus derechos, tal como ocurre con las comunidades beduinas en Israel y Palestina. Además, la presencia simultánea de empresas israelíes, fuerzas de seguridad y operadores tecnológicos en las provincias argentinas refuerza la sospecha de una estrategia de control integral de territorio bajo la excusa de modernización o asistencia técnica. Otro problema fundamental es la falta de transparencia y debate democrático en torno a estos acuerdos. Ni las legislaturas provinciales ni el Congreso Nacional han tenido una intervención sustantiva en la aprobación de los convenios con Mecorot. La mayoría fueron firmados como simples acuerdos técnicos o de cooperación, sin estudio de impacto ambiental, sin licitaciones públicas ni consulta a las comunidades. En este marco, los sectores empresariales y políticos promotores del RIGI insisten en que el agua no se privatiza, pero no pueden garantizar que no se tercerice su planificación, administración y control. Lo que está ocurriendo entonces es una forma de privatización encubierta, donde el Estado queda reducido a una figura decorativa, mientras los recursos hídricos son gestionados por una firma extranjera con intereses que no coinciden necesariamente con los del pueblo argentino. La expansión de Mecorot en Argentina no puede analizarse aisladamente. Forma parte de una lógica de avanzada transnacional sobre los bienes comunes, en la que el agua ya no se concibe como un derecho humano ni un recurso estratégico nacional, sino como una mercancía sujeta a la lógica de la ganancia y el control político. La analogía con Palestina no es meramente simbólica. Mecorot no es una empresa más, es un instrumento estatal israelí de control territorial que combina expertise técnica con una profunda subordinación a los intereses geopolíticos y militares del Estado de Israel. Su historial de despojo y manipulación del agua en los territorios ocupados debería ser suficiente para inhabilitarla moral y políticamente como socia confiable en cualquier esquema de desarrollo hídrico democrático. Sin embargo, la Argentina ha elegido el camino inverso, invitarla a ocupar posiciones clave en provincias enteras, brindarle acceso a información geológica sensible y facilitar su instalación sin control ni oposición institucional real. El régimen de incentivo para grandes inversiones, impulsado por el gobierno de Javier Milei, constituye el marco legal perfecto para este tipo de desembarcos corporativos, al garantizar exenciones impositivas por 30 años, repatriación irrestricta de capitales, protección jurídica ante tribunales internacionales y blindaje frente a regulaciones locales. En los hechos, el RIGI anula la capacidad del Estado argentino de intervenir en defensa de sus recursos naturales. Lo convierte en un mero facilitador de negocios, mientras corporaciones extranjeras planifican, controlan y extraen recursos como el agua, el litio o el petróleo con absoluta libertad. Bajo este esquema, la participación de Mecorot se convierte en una punta de lanza para otros actores del capital transnacional. Su legitimación técnica como experta en manejo hídrico abre la puerta a procesos más amplios de privatización encubierta, remate territorial y sujeción estructural a intereses foráneos. La lógica del RIGI y la instalación de Mecorot se enmarcan en un nuevo tipo de colonialismo moderno, no basado en la ocupación militar directa, sino en la captura institucional del aparato estatal por intereses financieros y estratégicos, lo que se define habitualmente como colonialismo de mercado, donde el capital transnacional no necesita conquistar territorios, sino leyes, funcionarios y recursos. En ese sentido, la alianza entre gobiernos provinciales, corporaciones extranjeras y embajadas como la de Israel funciona como una articulación neocolonial que debilita las capacidades soberanas de decisión, criminaliza la resistencia social y transforma los bienes comunes en activos bursátiles. No es casual que esta avanzada ocurra sobre territorios históricamente postergados, como el norte seco, la cordillera y la Patagonia vaciada de poblaciones originarias. El escenario ideal para ensayar una gobernanza hídrica autoritaria, centralizada y extranjerizada. El caso de Mecorot y su avance sobre la infraestructura hídrica nacional obliga a pensar en un horizonte de largo plazo. Si hoy se cede la planificación del agua, mañana se dependerá de estas mismas empresas para la producción agropecuaria, la energía, el saneamiento y la vida cotidiana de millones de personas. Lo que parece un simple convenio técnico hoy puede ser el germen de una dependencia estructural irreversible.
La Argentina enfrenta entonces una disyuntiva profunda. ¿Quiere ser dueña de sus recursos o una mera plataforma de extracción al servicio de potencias extranjeras? ¿Aspira a una gestión democrática del agua o a un modelo de desigualdad disfrazado de modernización? ¿Elegirá un camino de soberanía o se resignará a ser una pieza más en la arquitectura global del saqueo? A veces, el desastre llega disfrazado de progreso, con palabras como eficiencia, plan maestro, gestión sostenible o solución a la crisis hídrica. Se pavimenta el camino para decisiones que transforman el destino de una nación. El caso de Mecorot en la Argentina no es una simple anécdota de cooperación internacional, es una advertencia estructural sobre el rumbo que está tomando el país en el siglo XXI. Mientras en Palestina la empresa estatal israelí es denunciada por utilizar el agua como instrumento de castigo colectivo y herramienta de sometimiento político, en Argentina es recibida con entusiasmo por gobernadores, presidentes y funcionarios que parecen más atentos a las exigencias del capital extranjero que a los derechos de sus pueblos. ¿Estaremos hablando entonces de ignorancia o de complicidad? El desembarco de Mecorot no ocurre en el vacío. Se da en un contexto de crisis económica, debilitamiento institucional y ofensiva liberal sobre los bienes públicos, pero también en un momento en el que el agua se convierte en uno de los recursos más codiciados del planeta. En ese tablero geopolítico, la Argentina aparece como un jugador vulnerable, distraído, quizás incluso colonizado por su propia dirigencia. El régimen de incentivo para grandes inversiones, presentado como un shock de confianza para atraer capitales, funciona en realidad como un dispositivo jurídico de desposesión estructural. Le garantiza a corporaciones extranjeras condiciones que ningún actor local podría jamás exigir y habilita un escenario en el que los territorios pierden no solo recursos, sino también capacidad de decisión. Mecorot no solo trae caños, trae precedentes. Yitzhak Aharonovich, actual titular de la empresa, no es un empresario común. Es un ex ministro de Seguridad Pública de Israel, ex general de la Policía de Frontera y ex comandante de operaciones en zonas ocupadas. Su currículum es una radiografía perfecta de la fusión entre poder militar y gestión hídrica que define el accionar de Mecorot en el Medio Oriente. Pensar que su papel en Argentina será meramente técnico es, en el mejor de los casos, ingenuo. En paralelo, la entrega de información geológica, la firma de contratos sin control ciudadano, el blindaje jurídico internacional y la militarización creciente de ciertas regiones delinean un panorama oscuro y alarmante, en el que la soberanía nacional parece más una consigna nostálgica que una política de Estado. Pero quizás lo más preocupante no es lo que Mecorot representa, sino lo que revela: una dirigencia dispuesta a rifar el porvenir a cambio de promesas de inversión, una ciudadanía desinformada o paralizada y una maquinaria mediática más interesada en blindar negocios que en defender derechos. Este informe no busca caer en teorías conspirativas ni en nacionalismos vacíos, busca encender una alarma, porque el agua no es un commodity más, es vida, es poder, es futuro. Y si no somos capaces de defenderla hoy, mañana tal vez no tengamos ni voz, ni voto, ni aliento para exigirla. Y hasta acá el informe de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y déjame pedirte, si llegaste hasta este punto, que colabores con el canal a través de un like, un comentario, suscribiéndote, uniéndote a alguna de las membresías o haciendo un aporte por única vez a través de los medios que te dejo en la descripción del video. Mi nombre es Laureano Herger, esto fue Nobleza Laucha y aunque se complique con tanto humo, nos vemos la próxima.